desarraigados, que ellos tienen un lugar, de darles la fiereza y la estima y la confianza en sí mismos, engendrar una reflexión sobre el comportamiento de los adultos frente a los jóvenes dichos marginados, hacer conocer el patrimonio de la región de una forma diferente y sorprendente, permitir a los jóvenes de gritar alto y fuerte su visión de la sociedad en la que se encuentran, y mostrar a la población los lados más sombríos de la región para reflexionar sobre nuestras responsabilidades como ciudadanos. Por lo tanto, un poco, pienso que este puede ser un ejemplo, ¿no?, de digamos, el desarrollo, ¿no?, de esta corriente de la museología social, ¿no?, que en esta museología de intervención social, o en lo que sería también lo que se ha venido a llamar la altermuseología. La altermuseología, un poco también lo pongo, ¿no?, como continuación, ¿no?, de estas tendencias iniciadas en los años 70 en Santiago de Chile, la Mesa Redonda de Santiago de Chile. Pues la altermuseología parte de un manifiesto de Pierre Mayran, un museólogo quebequés muerto hace 2 años, pienso, que, digamos, en una reunión en Setúbal, en Portugal, digamos, lanzó, digamos, lo que él llamó el manifiesto de la altermuseología, ¿no? Un poco la idea de Mayran es que, un poco él, digamos, se preguntaba un poco si los museos realmente son indiferentes, si la museología tradicional es indiferente un poco a las realidades en las cuales vive el museo, y se preguntaba un poco, digamos, las reflexiones y, dados los grandes problemas en los que nos situamos las personas y las comunidades actualmente y en todo el mundo, un poco manifestaba que a través de esta corriente, de este manifiesto de la altermuseología, defendía, digamos, hacer desde los museos, digamos, gestos de cooperación, de resistencia y de liberación y de sociedad, un poco en la línea, ¿no?, de lo que es el Fórum Social Mundial. Y decía Mayran en su manifiesto, digamos, que hoy en día el gigante de las fuerzas de globalización obliga una vez más al museólogo a dirigir su energía hacia las personas y organizaciones y dedicar sus esfuerzos a la transformación del museo, a colocarse en el campo del altermundismo, etc., ¿no? Por tanto, un poco la idea que quería manifestar es que dentro de la museología existen unas corrientes específicas, ¿no?, que ponen su punto de interés o ponen, digamos, el acento básicamente en el museo como recurso social, ¿no?, la interpretación social del uso del patrimonio. Hay unas corrientes que inciden quizá más en este aspecto, pero también, como les decía antes, digamos, esto pienso que lo encontramos, digamos, casi en cualquier museo, o sería, digamos, muy intrínseco, ¿no?, de los propios museos, ¿no?, esta idea de servir a la sociedad, ser útiles a la sociedad, participar en la sociedad. Quizá un ejemplo de esta generalización, de esta preocupación de los museos por la sociedad, por el desarrollo social, por el uso social, podría ser, por ejemplo, el hecho de que hace unos años, en 2008, el ICOM, en su Día Internacional de los Museos, lo dedicó a los museos agentes del cambio social y el desarrollo, y a raíz de esta declaración en el Día Internacional de los Museos, digamos, decía Alessandra Cummins, que era presidenta del ICOM, en el momento de convocar este Día Internacional, que aunque a los museos se les conozca tradicionalmente por sus colecciones, un número cada vez mayor de ellos están desempeñando un papel dinámico en la exploración de toda una temática social con las diferentes comunidades, a fin de contribuir al desarrollo de estas.
La función de los museos en el plano educativo y ético consiste en hacer participar a las comunidades multiculturales de nuestros días en la labor museística por intermedio de la realización y concepción de exposiciones y talleres. De hecho, digamos, recurriendo siempre a la definición del ICOM, digamos, la propia definición del ICOM, digamos, manifiesta, ¿no?, esta función social intrínseca de los museos, ¿no? Por tanto, un poco, yo diría que en los museos y en el patrimonio, en las organizaciones patrimoniales en general, tenemos, digamos, unos agentes que pueden incidir, ¿no?, en la sociedad, unos agentes, digamos, con un gran potencial social, ¿no?, con una gran potencialidad hacia la sociedad y quizá hacia la propuesta de cambios, si es que parece conveniente, en la sociedad. No sé si coincidirán los números, pero había hecho también como, igual me he copiado a Josep, pero algunos números sobre un poco en relación a esta potencialidad, ¿no?, de que en los museos tenemos un útil, un utensilio, una eina muy potente, ¿no?, digamos, para trabajar con la sociedad. Los museos son también un útil muy potente para trabajar en la sociedad, quizá más potente de lo que podamos pensarnos, ¿no? Quizá un poco la situación del patrimonio, ¿no?, a veces en una situación periférica, ¿no?, en relación, ¿no?, a otros ámbitos ideológicos, quizá pueda hacernos pensar que quizá, digamos, no tiene la potencia suficiente, ¿no?, para intervenir ideológicamente en la sociedad, ¿no? Pero quizá esta misma posición, ¿no?, periférica puede ser, digamos, interesante de explotar y puede darle fuerza, ¿no?, a la propia actividad, a los propios objetivos del museo. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que decía Josep, ¿no?, que aunque sumemos muchas visitas, bueno, hay que ver, hay que reflexionar qué quiere decir, qué se suma, qué no se suma. Es cierto que aunque digamos que coincido plenamente, ¿no?, con lo que han comentado Josep y Oriol en la sesión anterior, ¿no?, de que, bueno, actividades qué quiere decir, o exposiciones qué quiere decir, cómo son, ¿no?, a cuánta gente llegan, que muchas de estas visitas se sitúan en 3, 4 o 5 museos. Es evidente, ¿no?, que todos los museos quizá están o muchos de los museos registrados están en unas condiciones no óptimas o quizá bastante malas condiciones. Es cierto, ¿no? Pero digamos un poco la idea es que decía antes, que si los museos son un útil potente con el que se puede llegar a la sociedad, un útil potente que puede utilizar no solo los museos hacia la sociedad, sino quizá y básicamente, ¿no?, son un útil potente que la sociedad puede utilizar, ¿no?, para reflexionar sobre ella misma, para hacer propuestas, ¿no?, sobre cuál piensa que puede ser su futuro, pues quizás seguro que no está en una situación óptima ni muchísimo menos, pero no deja de ser potente porque, digamos, tenemos más de 400 centros museísticos, tenemos millones de visitas, tenemos miles de sesiones de talleres, tenemos miles de actividades, tenemos centenares de conferencias en Cataluña cada año. Por tanto, digamos, pienso que es un útil, digamos, nada menospreciable, ¿no? Y quizás es un útil, digamos, que ahora con la crisis se va a resituar seguro, pero que ha habido un aumento, ¿no?, para ver un poco, o para reflejar un poco la situación a la que hemos llegado, ¿no? He sacado de un trabajo de Antoni Laporte publicado en 2006 sobre la evolución de los museos en el Estado español, ¿no?, durante el siglo XX, lo que podemos ver, ¿no?, que cada vez va siendo un útil quizá más potente. Si tenemos más centros, tenemos más capacidad de incidir en la sociedad, y la sociedad tiene más posibilidades de utilizar los museos para reflexionar sobre ella misma, para proponer soluciones, ¿no? Y es cierto que
que el número de visitas a los museos de Cataluña y colecciones abiertas al público en Cataluña están muy concentradas. Hay unos pocos centros que aglutinan la mayor parte de ellas, y que es cierto también que la crisis también la vemos en el número de visitas. No sé qué pasará cuando tengamos los datos de 2012, pero quizá aún se agudice más. Pero a pesar de ello, digamos, no dejamos de tener a muchas personas que utilizan los museos. Por tanto, poco insisto, ¿no?, en esta idea de ser centros, digamos, potentes, ¿no?, con la idea de que si la sociedad puede utilizar el museo, si el museo sirve para incidir en la sociedad, yo pienso que tenemos muchos centros, bastante actividad, bastantes personas usuarias. Por tanto, digamos, tenemos una eina, digamos, más o menos potente. Pero un poco dicho esto, quizá un poco yo también, un poco la reflexión hacia la que me dirijo ahora es un poco para analizar, digamos, qué es qué se hace a partir de los museos, y quizá un poco lo centraría en la idea de insistir, seguro que todos lo sabemos y probablemente estamos de acuerdo, que los museos también están cargados de ideología, que las actuaciones de los museos y su relación con la sociedad, que es lo que analizamos en esta comunicación, no son neutros, no son inocentes, pero que, bueno, los museos tienen ideología como lo tiene cualquier otro aspecto de nuestra vida, ¿no? Un poco para reflejar esta idea, un poco he recogido algunas frases publicadas por autores de reconocido prestigio, ¿no? La idea de, no sé, de que el patrimonio, he cogido la frase de Llorenç Prats, pero la han publicado otros autores, la idea de que el patrimonio cultural no son aquellos elementos que son patrimonio por sí mismos, sino que el patrimonio cultural es una construcción social, somos nosotros, la sociedad, quienes consideramos que un elemento es o no es patrimonio cultural. He cogido la idea de García Canclini, publicada por García Canclini, insistiendo en que los bienes reunidos en la historia por cada sociedad no pertenecen realmente a todo el mundo, aunque formalmente parezcan de todos y parezcan estar disponibles para que todo el mundo los utilice. O otro museólogo, antropólogo y museólogo mexicano, Luis Alegría Lecuime, que dice: entendido hace referencia al patrimonio como un sistema de relaciones de competencia y conflicto entre grupos y situaciones en posiciones diversas. O otro he cogido unos cuantos, ¿no?, de Barín de Boján, los padres, digamos, de la ecomuseología, ¿no?, que el museo es siempre la expresión y el reflejo de la clase social que lo crea. O una última referencia de Sandel sobre que la responsabilidad social no ha de ser el único objetivo de los museos, pero sí que ha de ser un reto que es necesario incluir entre sus objetivos. Por tanto, un poco la idea es que inicial era que los museos siempre tienen un uso social, pero que un poco la reflexión es que hay que dar un paso más, ¿no?, y analizar qué significa, ¿no?, este uso social. Aquí, digamos, cuando trabajamos en patrimonio, un poco reflexionar sobre el patrimonio, digamos, realmente para qué sirve, ¿no?, y sobre todo, digamos, el patrimonio para quién sirve o a quién sirve, ¿no?, o a qué intereses sirve el patrimonio. Un poco esto yo quería un poco analizar, ¿no?, con la idea de que asumimos que el patrimonio tiene un uso social, que la función social de los museos, seguro que lo asume todo el mundo, pero un poco yo pienso que la reflexión, ¿no?, tiene que ir en el sentido, ¿no?, de ver, digamos, qué es lo que patrimonializamos en los museos o en las organizaciones patrimoniales, qué es lo que explicamos a través de estos bienes patrimoniales, y un poco cuáles son los mensajes, digamos, que se transmiten a la población, a la comunidad, a la sociedad, a través de la utilización de estos bienes patrimoniales,